Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 34 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el índice de capacidad de proceso CPK. Lo hemos comentado, el análisis de capacidad de proceso se tiene por objetivo evaluar numéricamente la habilidad de un proceso para cumplir las especificaciones. Esta es la metodología que se debe utilizar para ese trabajo, para evaluar que también mi proceso cumple las especificaciones. Quiero reiterar el requisito muy importante que hay que cumplir para que esto se haga. Uno de los requisitos que no debemos olvidar es que el proceso está bajo control, está estable. Si el proceso está estable, tiene sentido hacer este estudio. De lo contrario, no se debe hacer. Por la sencilla razón de que si el proceso no está estable, entonces es impredecible. Y pues no tiene mucho sentido evaluar el desempeño de algo que es impredecible. Entonces, es un requisito importante para proceder con este análisis. Bien, se supone que la variable de calidad tiene distribución normal con parámetros poblacionales μ y sigma. Se supone que ya se conocen o se estiman. Obviamente en la práctica pues se estiman. No conocemos el valor exacto de estos parámetros, los estimamos con una muestra aleatoria. En la práctica estos valores se estiman. Bien, se supone también que tenemos dos límites de especificación, superior e inferior. Y también para este índice se supone que el valor deseado de la media de la variable, en inglés le dicen target, se supone que el target de la media es el centro de las especificaciones. Que se obtiene, el centro de las especificaciones, el valor central, simplemente se obtiene promediándolos, la suma entre dos. Bien. Para calcular el índice CPK se procede de la siguiente manera. Primeramente se obtiene este número llamado índice CPL. Los subíndices, el subíndice P es por el índice CP y L es lower, o sea, inferior, o sea, hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, el índice CP hacia abajo. Se calcula de esta manera el valor de la media de la variable de calidad menos el límite de especificación inferior entre 3 sigma. O sea, esto es como calcular el índice CP únicamente hacia el lado izquierdo del valor central, hacia el lado izquierdo del target. Y luego se calcula este otro, CPU, subíndice CPU. El subíndice, los dos subíndices significan lo siguiente. P porque es un índice CP, pero la U en inglés es la inicial de upper, o sea, hacia arriba. O sea, significa el índice CP hacia arriba, o sea, hacia la derecha. Entonces, este se calcula de la siguiente manera. El límite de especificación superior menos la media de la variable entre 3 sigma. Bien, finalmente el índice CPK se obtiene seleccionando el menor de estos dos. El menor de estos dos. El mínimo de CPL y CPU. Entonces vea usted cómo un detalle importante. Para calcular el índice CPK, observe usted que se toma en cuenta los dos parámetros de la variable. La media y la sigma. Entonces, este índice es más realista que el índice CP. Usted recordará que en el índice CP no se toma en cuenta el valor de la media, únicamente la distancia entre especificaciones y la distancia entre los límites naturales del proceso. Entonces, en ese sentido, el índice CP es engañoso, porque si la media de la variable no está centrada, no coincide con el centro de las especificaciones, entonces realmente el índice CP es engañoso porque puede tener un valor muy grande, pero en realidad puede tener el proceso problemas con las especificaciones, con el cumplimiento, simplemente porque el valor de la media no está centrado, no coincide con el centro de las especificaciones. Entonces, por esa razón, al índice CP se le llama capacidad potencial del proceso.
potencial. El índice CP sería realista si la media de la variable está centrada, si coincide con el centro de las especificaciones. Entonces, por eso se le conoce con el nombre de capacidad potencial del proceso. Y este índice CPK es más realista porque, repito, toma en cuenta los dos parámetros, a la media y a sigma. Entonces, en ese sentido, este índice es más exigente y va usted que elige el menor de los dos, o sea, castiga el lado en donde el valor de la media se encuentra más alejado del target, o sea, del centro de las especificaciones. Bien, el valor del índice CPK también se puede calcular de manera directa con esta fórmula sin pasar por esta fase. Esta fórmula nos puede dar directamente el valor de CPK, nos lleva al mismo resultado que esta otra, pero sin pasar por estos cálculos previos. D es la mitad de la distancia entre las especificaciones. Y M es el centro de las especificaciones. M es el promedio de las especificaciones, la suma entre dos es el centro. Y D es la mitad de la distancia entre las especificaciones. Entonces, esta fórmula, estas son las barras del valor absoluto. D menos el valor absoluto de esta diferencia entre 3 sigma nos da directamente el mismo valor que tenemos acá. Son fórmulas equivalentes. Bien, la relación de este índice CPK con la proporción de ítems no conformes es esta fórmula que tenemos aquí. Phi mayúscula, la letra griega phi mayúscula, significa probabilidad acumulada de la distribución normal estándar. Esta se calcula la probabilidad acumulada de la distribución normal estándar para el triple de CPK. Entonces, 1 menos esta probabilidad acumulada es el límite inferior y el doble de este número es el límite superior. Entonces, espera que la proporción de ítems no conformes sea un valor entre estas dos cantidades. Bien, vamos a ilustrar la estimación del índice CPK con este ejemplo. La estimación es muy sencilla. Simplemente se aplica la fórmula anterior, sustituyendo mu por el estimador de mu, que es el promedio de los datos, y sustituyendo sigma por el valor de la S, que es la desviación estándar de los datos. Bien, vamos a retomar el mismo ejemplo 12, donde se hace un estudio de análisis y capacidad de procesos para esta variable. El grosor de oro en piezas metálicas, ese grosor se mide en micropulgadas. Ya se corrió la fase 1, donde se tomaron 30 muestras de tamaño 4 y se obtuvo un promedio, X doble barra, sería el estimador de mu de 57.2 y la desviación estándar de la muestra se estimó en 3.073. Entonces, donde está, en la fórmula donde está mu, ahí vamos a colocar este número, y donde está sigma, ahí vamos a colocar este número. Y además nos dicen que los límites de especificación para esta variable son 44 y 70, inferior y superior. Queremos estimar el índice CPK para este caso. Bueno, calculamos primero el índice CPL, el índice CP hacia abajo, L de lower, hacia abajo, es, en lugar de mu se pone su valor estimado 57.2 menos el límite inferior 44, entre 3 veces el valor de sigma, pero sigma se sustituye por su valor estimado 3.073. Si resuelve esta expresión numérica nos da 1.432. En este caso 1.432 sería el valor estimado de CPL. CPU, el índice CP superior o hacia arriba, es el límite superior de especificación 70, menos la media que se estima en 57.2, entre 3 veces sigma que se estima en 3.073, y esto nos da 1.388, el índice CPU. Finalmente, el índice PK es el menor de los dos, 1.388. Bien, aquí entre paréntesis debo comentar lo siguiente. Si el proceso, si la variable de calidad tiene nada más un límite de especificación, solamente el superior o solamente el inferior, entonces se puede utilizar cualquiera de estas dos, la que corresponda, índice
para evaluar su habilidad para cumplir especificaciones. Entonces, repito, si nuestra variable de calidad tiene un solo límite de especificación, únicamente el superior o únicamente el inferior, entonces podemos utilizar, si tiene límite inferior solamente de especificación, podemos utilizar solamente el índice CPL, nada más. Si tiene únicamente el límite de especificación superior, entonces podemos utilizar únicamente el CPU, nada más. Bien, bueno, continuamos con el ejemplo. Entonces, el índice CPK en este caso se estima en 1.388. Bien, la proporción de ítems no conformes, ¿cómo podemos estimarlo? Bueno, aplicamos la fórmula del intervalo, la fórmula anterior, utilizando el valor estimado de CPK, que es 1.388. Entonces, pero para ello recordará que necesitamos la probabilidad acumulada, phi mayúscula, la probabilidad acumulada en la distribución normal estándar para el triple de CPK. Entonces, esta probabilidad acumulada en Excel lo podemos obtener con esta función. Distribución normal estándar.n. Colocamos el valor de 3 por el valor estimado de CPK y el código 1. Bien, puede usted comprobar que nos da este número. Tremendamente grande, casi ya es el 1. Entonces, ahora sí, este valor lo utilizamos para los límites del intervalo. Límite inferior es 1 menos esta probabilidad y el límite superior es el doble de esta diferencia. Bien, si resolvemos esta diferencia, obtenemos este resultado. Y si resolvemos esta otra, simplemente es el doble de este número, es este resultado. Entonces, con este valor estimado de CPK se estima que la proporción de ítems no conformes está entre este número y este otro. Si el índice CPK, cualquier índice de capacidad de procesos, queda por arriba de 1, entonces la proporción de ítems no conformes es muy pequeña, muy pequeña. Entonces se acostumbra a expresarlo en partes por millón. Entonces para eso la proporción se multiplica por 1.000.000. Si esto se multiplica por 1.000.000 nos da 20 y si esto se multiplica por 1.000.000 nos da 40. Entonces se puede expresar este mismo resultado de esta manera. La proporción de ítems no conformes se espera que esté entre 20 y 40 partes por millón. Es lo que significan estas iniciales. ¿Qué significa partes por millón? Bueno, significa que si tomamos una muestra aleatoria de 1.000.000 de ítems, entonces se espera que en esa muestra de 1.000.000 de ítems, se espera que haya entre 20 y 40 no conformes. También podemos estimar el índice CPK con un intervalo de confianza. Entonces, esta es la fórmula para los límites del intervalo de confianza. Con un nivel de confianza 1 menos alfa, entonces los límites del intervalo se calculan de esta manera. El valor estimado de CPK más menos Z de alfa medios, este es un valor de la distribución normal estándar. El subíndice es la probabilidad hacia la derecha del número que estamos buscando aquí, que necesitamos aquí. Y esto se multiplica por la raíz cuadrada de 1 entre 9n más el cuadrado del valor estimado de CPK dividido entre 2 por n menos 1. La raíz cuadrada de todo esto. Claro, la suma es para el límite superior, la resta es para el límite inferior del intervalo de confianza. Bien, vamos a ilustrar cómo se calcula esto, continuando con el ejemplo 12, donde tenemos que el valor estimado de CPK es 1.388, n, el total de ítems tomados en el muestreo son 120, y se quiere un nivel de confianza del 95%. Bueno, necesitamos el valor de Z. Vea usted, el nivel de confianza es 95%, quiere decir que 1 menos alfa es 0.95. 1 menos alfa es 0.95. Entonces, alfa es 0.05 y la mitad de alfa, la mitad de 0.05 es 0.025. Entonces, alfa medios es 0.025. Entonces, aplicamos esta función de Excel, inversa normal estándar, 1 menos alfa medios, 0.25,
Nos da 1.96. Este es el valor de Z que vamos a colocar aquí. Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula. El valor estimado de CPK, 1.388, más menos el valor de Z, que es 1.96, multiplicado por la raíz cuadrada, aquí está el exponente a la 1/2, raíz cuadrada de 1 entre 9 por n, 1 entre 9 por 120, más el estimado de CPK al cuadrado, o sea, 1.388 al cuadrado, entre el doble de n-1. Si n es 120, n-1 es 119. 2 por 119. Bien, si resolvemos esta expresión numérica que estamos indicando aquí, si resolvemos esta parte, esta, usted puede comprobar que nos da 0.186. Entonces, el límite inferior del intervalo es 1.388 menos 0.186, nos da este resultado. Y el límite superior es 1.388 más 0.186 y nos da este otro. ¿Cómo se interpreta esto? Pues de la siguiente manera. Se tiene una confianza del 95% de que el valor exacto del índice CPK se encuentra entre 1.202 y 1.574. Bien, observe usted que el 1.33, que es la referencia, es el valor mínimo que se quiere tener en un índice. Observe usted que el 1.33 sí está contenido dentro del intervalo. Entonces, el índice CPK, su valor exacto, sí podría ser 1.33. Sí podría ser 1.33. Es un valor contenido dentro del intervalo. Pero observe usted el siguiente detalle. Este resultado no nos permite inferir o asegurar que el valor de CPK, su valor exacto, sea mayor a 1.33. No nos permite asegurar eso o inferir eso. ¿Por qué? Porque otros valores posibles de CPK, vea usted, son menores a 1.33. Su límite inferior llega a 1.202. Entonces, es posible que CPK tenga un valor también, es posible que tenga un valor menor a 1.33. Entonces, sí puede ser que sea exactamente 1.33, pero no se puede asegurar que sea mayor a 1.33. Podemos también aplicar una prueba de hipótesis para este índice CPK. Bien, estas son las hipótesis porque usualmente en la práctica el usuario desea determinar si el índice es mayor a cierta cantidad que el usuario va a definir, va a proponer. Bien, entonces las hipótesis quedan de esta manera. La hipótesis alternativa afirma que el valor de CPK es mayor que el número C, mientras la hipótesis nula es lo contrario, el valor de CPK no es mayor, o sea, es menor o igual al número C. El número C lo define el usuario. Generalmente se pone allí el famoso 1.33, pero el usuario puede poner cualquier número, el que considere conveniente. Bien, con nivel de significancia alfa. Para tomar la decisión en esta prueba de hipótesis, o sea, la regla de decisión, la regla de decisión se basa en un intervalo de confianza. Se obtiene un intervalo aproximado, esto es aproximado, un intervalo aproximado de confianza con un nivel 1 menos alfa, un intervalo hacia arriba, igual como ya se comentó en la prueba de hipótesis para el índice CP. Se obtiene un intervalo de confianza aproximado de nivel 1 menos alfa hacia arriba, es decir, únicamente tomamos el nivel inferior, el límite inferior del intervalo. Y ese límite inferior del intervalo se calcula de esta manera. El valor estimado de CPK multiplicado por 1 menos z de alfa entre la raíz cuadrada de 2 por n menos 1. Bien, entonces la regla de adición es rechazar la hipótesis nula como verdadera si el valor del número C no se encuentra contenido en el intervalo. Si el número C, su valor numérico, no está contenido en el intervalo, entonces se rechaza H0. De lo contrario, pues no se rechaza H0. Bien, vamos a ilustrar la ejecución de esta prueba de hipótesis para el ejemplo 12.
Y vamos a suponer que el usuario está interesado en comprobar si el valor de CPK, si se puede afirmar que el valor de CPK es mayor que 1.33. CPK es mayor que 1.33. Entonces la hipótesis nula sería, esta sería H1, la alternativa, y la hipótesis nula pues, es lo contrario. El valor de CPK no es mayor a 1.33. Vea usted que en este caso el valor de C, el número C, es 1.33. Vamos a usar un alfa del 5%, un nivel de significancia del 5%. Bien. Bueno, vamos a construir el intervalo de confianza hacia arriba con un nivel de confianza 1 menos alfa. Un nivel de confianza del 1 menos alfa, 1 menos 0.05 es 95. Un nivel de confianza del 95%. Necesitamos el valor de Z alfa, que en Excel se obtiene con esta función. Inversa normal estándar, colocamos el valor de 1 menos alfa. Y se obtiene este resultado, 1.645. Ya con este valor, ahora sí obtenemos el límite inferior del intervalo, que es el valor estimado, multiplicado por 1 menos el valor de Z, 1.645, entre la raíz cuadrada del doble de n-1, del doble de 119. Bien, si usted resuelve esta expresión numérica, obtenemos 1.24. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, de la siguiente manera. Con una confianza del 95%, el valor exacto de CPK es mayor que 1.24. El valor de CPK está por arriba de 1.24. Bien, ahora, regla de decisión. Vamos a ver si el valor de C, que en este caso es 1.33, vamos a ver si el valor de C está contenido en el intervalo o no está contenido. Bien, vemos que 1.33 sí está contenido dentro del intervalo. 1.33 es mayor a 1.24. 1.33 está contenido en el intervalo hacia arriba, intervalo de confianza. Entonces, pues no se puede rechazar H0. Recuerde usted que la regla de decisión es rechazar H0 si el número C no está contenido en el intervalo. Y en este caso ocurre que sí está contenido. Entonces no se rechaza H0. Es decir, la evidencia estadística indica que el valor de CPK no es mayor a 1.33. Aquí tenemos el reporte que da Minitab para el análisis de capacidad de procesos, que ya lo vimos en el video anterior, el índice CP. Nosotros debemos enfocarnos en el general, overall, porque este es más realista. Ya lo comentamos en el video anterior. En el análisis overall, o general, o global, se estima la desviación estándar tomando en cuenta todo el conjunto de ítems, en este caso 120 ítems, y el interior se estima de manera que se toma en cuenta las desviaciones estándar muestrales de cada una de las muestras. Entonces, es más representativo, más realista el overall. Entonces, hay que tomar en cuenta esto en este reporte. Aquí tenemos el límite inferior de especificación, el target, que es el valor central, el límite superior, la media de la muestra, la cantidad de datos de la muestra, N, y la estimación de S usando un enfoque global, y la estimación de F usando un enfoque interno. Bien, aquí tenemos el histograma de los 120 datos, y aquí tenemos el ajuste a una curva de la distribución normal. Aquí tenemos el límite superior, la ubicación del límite superior de especificación. Aquí tenemos la ubicación del límite inferior de especificación. Y aquí tenemos la ubicación del target. Bien, entonces esta es la sección de estimaciones globales. Y esta es la estimación de, esta es la sección de estimación de, tomando en cuenta la estimación interior. Es recomendable enfocarse en en el global, overall, en el global. Bien, para las, Minitab sigue este criterio para las estimaciones globales,
En lugar de usar el símbolo CPS, CPK, en lugar de C le pone P. P sub P, P subíndice PK. Y para las estimaciones internas o interiores, sí pone la simbología que estamos manejando en el video. CP, aquí tenemos CPK. Bien, global, el estimado global CPK es 1.39, que está muy cercano al estimado interno, 1.40. Y aquí tenemos el intervalo de confianza para el índice CPK. Para el interno no ofrece intervalo de confianza para... Ah, no, sí, aquí está. Ofrece intervalo de confianza para CPK. Este es el intervalo de confianza para CPK usando el análisis global. Y aquí en esta sección tenemos la estimación de ítems, estimaciones puntuales de ítems fuera de especificaciones o no conformes en partes por millón, ppm. ¿Qué proporción de ítems por debajo del límite inferior se estima que hay? Pues por debajo del límite inferior se espera que hay 8.76. Es recomendable utilizar las estimaciones globales. Por debajo del límite inferior se espera que hay 8.76 partes por millón. Por encima, por arriba del límite superior de especificación, se estima que hay 15.42 ítems fuera de especificación. Y en total, sumando los dos lados, se espera que, o se estima que hay 24.17 partes por millón de ítems no conformes. Y esto es lo mismo utilizando el análisis interno, o sea, estimando sigma de manera interna, tomando en cuenta muestra por muestra. Bien, entonces este es el reporte que da Minitab para el análisis de capacidad de procesos, estimación del índice de capacidad, en particular CPK. Con eso terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.